En el vídeo de hoy vamos a realizar un análisis profundo del caso que ha puesto en el punto de mira al número 1 operativo de la Policía Nacional, explicado desde dentro, desde la perspectiva de un policía que conoce cómo funciona la institución y cómo se valoran este tipo de hechos en sede judicial. Aquí no vamos a quedarnos en titulares ni en debates políticos, vamos a ir al documento clave, la querella completa punto por punto con enfoque técnico y jurídico. Y te adelanto algo importante: si los hechos se acreditan tal y como están descritos, el escenario penal al que se enfrenta quien fue el máximo mando operativo del cuerpo es extremadamente serio. No es una exageración ni una postura sensacionalista. Es la conclusión que se extrae al analizar fríamente los tipos penales, la estructura de la querella y las pruebas que se anuncian en ella. El protagonista es José Ángel González Jiménez, comisario principal, hasta hace apenas unos días, director adjunto operativo de la Policía Nacional, es decir, el máximo mando profesional del cuerpo, el vértice operativo. La persona que coordina y dirige a más de 70.000 agentes en toda España y que solo está por debajo del director general, que es un cargo político. Pero para entender la magnitud institucional del caso, hay que detenerse un momento en su trayectoria. No hablamos de un recién llegado. González Jiménez es un policía con décadas de servicio, ha ocupado puestos de máxima responsabilidad en unidades centrales, ha estado vinculado a áreas sensibles de información y seguridad y ha formado parte de la cúpula operativa del cuerpo durante años antes de ser nombrado director adjunto operativo en 2018. Su perfil es el de un mando veterano, con peso interno, con experiencia acumulada en puestos estratégicos y con una carrera consolidada dentro de la estructura policial. Precisamente por eso el impacto de la querella es todavía mayor. No afecta a un mando intermedio, afecta al máximo responsable operativo con una trayectoria extensa y conocida dentro del cuerpo. Y ese hombre ha sido denunciado por agresión sexual con penetración por una inspectora subordinada directa. Hemos tenido acceso a la querella completa, un documento que presuntamente el propio abogado de la inspectora habría facilitado a los medios. En dicha querella, concretamente, se acusa a José Ángel González Jiménez de agresión sexual con penetración, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos con la agravante de abuso de superioridad. De todos estos delitos hablaremos en el vídeo de hoy, y hay algunos que no tienen mucho sentido, lo que de alguna forma deja en evidencia al letrado de la presunta víctima, Jorge Piedrafita Puig. Primero, analicemos qué pasó de acuerdo al relato de la presunta víctima. Según la querella, entre ambos existió una relación de afectividad previa durante un periodo determinado, es decir, habían mantenido una relación. Pero aquí está la primera clave jurídica importante. Esa relación estaba marcada por una asimetría de poder institucional evidente. Él era el máximo mando operativo del cuerpo. Ella, inspectora, con rango inferior dentro de esa misma estructura jerárquica. El escrito sostiene que fue ella quien decidió poner fin a la relación de forma unilateral y definitiva, y que esa decisión no fue aceptada. Este punto es crucial, porque desmonta uno de los argumentos más habituales en este tipo de procedimientos, que como existió una relación previa, todo era consentido. El consentimiento en derecho penal es actual, concreto y revocable en cualquier momento. Que haya existido una relación no implica consentimiento perpetuo, ni siquiera durante la relación. Entramos en la fecha clave, 23 de abril de 2025. La inspectora está de servicio en la comisaría de Coslada. A partir de las 14:15 horas comienza a recibir múltiples llamadas del DAO, llamadas insistentes requiriendo su presencia inmediata. Ella está trabajando y, según la querella, se niega inicialmente, pero la insistencia continúa y se invoca la autoridad jerárquica. Finalmente se desplaza utilizando un vehículo oficial camuflado de la comisaría. Primero acude a un restaurante donde el DAO está con su asesor directo, el comisario Óscar San Juan. Después, el DAO le indica que lo lleve a su vivienda oficial en Madrid, un piso adscrito al cargo. El vehículo oficial se detiene frente al inmueble. Dentro del coche, él le propone subir para hablar. Ella, según el relato, se niega de forma verbal, expresa y reiterada. Quiere marcharse, quiere volver al servicio. Tras varios minutos de insistencia, accede a subir bajo la promesa de que solo van a hablar. Una vez dentro de la vivienda oficial, la querella describe un acercamiento sexual inmediato, negativas claras por parte de ella y, pese a ello, una penetración no consentida con los dedos de la mano. Aquí está el núcleo penal del asunto. Tras la reforma del Código Penal, el consentimiento debe manifestarse libremente mediante actos claros. Si existe negativa expresa y aún así se produce la penetración, estaríamos ante el artículo 179 del Código Penal, es decir, agresión sexual con penetración. Pero el caso no termina ahí. Tras lograr marcharse, la inspectora sufre una crisis de ansiedad en su domicilio.
Esa misma tarde, según la querella, se producen 17 llamadas en un corto espacio de tiempo. Al no contestar, llegan mensajes de reproche y culpabilización. En días posteriores continúan las llamadas, incluso desde teléfonos oficiales del despacho del DAO. Mayo, junio, julio. Los intentos de contacto no cesan, la insistencia se prolonga en el tiempo y además deja un rastro objetivo en forma de registros de llamadas. Y aparece un elemento especialmente delicado, la intervención del comisario Óscar San Juan, asesor directo del DAO. Según la querella, este habría contactado con la inspectora para ofrecerle la posibilidad de elegir destino laboral. La interpretación de la acusación es que se trataba de una forma de neutralizar la denuncia. Desde el punto de vista penal, si se acredita que hubo presión para impedir el ejercicio del derecho a denunciar, estaríamos ante un posible delito de coacciones. Paralelamente, la inspectora inicia asistencia psicológica en un punto especializado en violencia. Finalmente, causa baja médica por un cuadro ansioso-depresivo reactivo a agresión sexual y acoso posterior, con retirada de su arma reglamentaria. La querella incluye delito de lesiones psíquicas por el menoscabo de la salud mental y malversación por el uso presuntamente indebido de vivienda oficial, vehículo oficial y medios institucionales. Cuando la querella se hace pública y es admitida a trámite, el impacto es inmediato. José Ángel González Jiménez presenta su dimisión como director adjunto operativo, mantiene su inocencia pero abandona el cargo, y poco después el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, cesa fulminantemente a su mano derecha, el comisario mencionado en la querella por su presunta intervención. Ahora viene la parte que muchos no están explicando con detalle. Si se confirma la existencia y autenticidad del audio anunciado, si se acredita la persistencia del relato, si los registros de llamadas y mensajes coinciden, si los informes médicos establecen un nexo causal claro, la defensa tendría que desmontar simultáneamente varios bloques probatorios, y eso, procesalmente, no es sencillo. Esto no es una condena anticipada. La presunción de inocencia sigue intacta, pero cuando el máximo mando operativo con una carrera consolidada y décadas de trayectoria se enfrenta a una querella de esta estructura, con prueba anunciada y cronología detallada, el riesgo penal es evidente, y por eso estamos ante uno de los casos más graves y complejos que ha afectado a la cúpula de la Policía Nacional en la historia reciente. Pero vayamos a lo esencial. Analicemos uno por uno los delitos por los que acusan al ex-DAO en la querella, porque cuando se desciende al terreno estrictamente jurídico y se examina la calificación penal con detalle, se aprecian carencias técnicas y debilidades argumentales en algunos de los delitos calificados por el abogado de inspectora. Y es precisamente en ese análisis fino donde se va a decidir la solidez real de la acusación. Y antes de seguir, un matiz técnico importante. En la querella no solo se acusa por la agresión sexual, también se añade un delito de lesiones psíquicas del artículo 147.1 del Código Penal. Y esto en la práctica es de lo más difícil de sostener si no está muy bien amarrado. ¿Por qué? Porque el propio Tribunal Supremo tiene fijado, desde un acuerdo del Pleno no jurisdiccional de 10 de octubre de 2003, que las alteraciones psíquicas ocasionadas a la víctima en una agresión sexual ordinariamente quedan consumidas por el propio delito sexual, principio de consunción del artículo 8.3 del Código Penal, sin perjuicio de su valoración en responsabilidad civil. Es decir, el trauma normal asociado al delito sexual suele entenderse ya integrado en la pena del delito principal. Solo se abre la puerta a condenar además por lesiones psíquicas cuando ese daño mental adquiere autonomía típica y excede claramente de lo esperable en ese delito por su intensidad, entidad clínica o desproporción, como recuerda jurisprudencia reciente al explicar que hay excepciones cuando el resultado psíquico es especialmente grave y autónomo. Y además hay otro escollo probatorio clave. Para que el 147.1 prospere, el Supremo viene exigiendo que exista tratamiento médico objetivamente necesario y en determinados casos ha discutido que baste un tratamiento psicológico si no está médicamente prescrito o encaja en el concepto penal de tratamiento del 147.1. En resumen, aunque haya informes, este delito extra no se da por hecho. Hay que probar lesión psíquica autónoma, tratamiento con entidad penal y un nexo causal muy claro, porque si no, lo normal es que quede absorbido por el delito sexual. Aquí conviene separar el análisis técnico del impulso mediático, porque en la querella también se incluye un delito de malversación por el uso del vehículo oficial, la vivienda oficial y los teléfonos del despacho. Y desde un punto de vista estrictamente penal, este es probablemente el bloque más débil de toda la calificación. La malversación, tras la reforma operada por la Ley Orgánica 14/2022,
Exige algo más que un uso discutible o éticamente cuestionable de medios públicos. Exige una conducta típica muy concreta: apropiación, administración desleal del patrimonio público o, en su modalidad de uso temporal, una desviación clara del destino del bien con relevancia penal y con dolo específico. No basta con que un alto cargo utilice un medio oficial para una finalidad privada si ese uso está dentro del ámbito funcional o de disponibilidad inherente al cargo. En el caso de los comisarios principales y especialmente del director adjunto operativo, estamos hablando de altos cargos policiales con asignación permanente de vehículo oficial y conductor, exactamente igual que ocurre con miembros del gobierno u otros altos responsables institucionales. Son vehículos adscritos al cargo con disponibilidad continua, no vehículos que se asignan solo para actos concretos de servicio. El uso 24 horas forma parte de la propia configuración del puesto. Desde esa perspectiva, sostener que el simple desplazamiento en vehículo oficial o la utilización del teléfono del despacho para realizar llamadas personales constituye malversación resulta, como mínimo, jurídicamente forzado. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha sido constante en exigir, para apreciar malversación en su modalidad de uso, una afectación relevante del patrimonio público, una desviación clara y antijurídica del destino del bien y un dolo específico de utilización indebida. No cualquier irregularidad administrativa o conducta impropia alcanza el umbral penal. De hecho, el propio Supremo ha reiterado que el derecho penal es la última ratio y no puede convertirse en un mecanismo para sancionar cualquier conducta discutible en el ámbito ético o disciplinario. Otra cosa distinta es que determinados comportamientos, como el uso insistente de teléfonos oficiales para contactar con quien ha sido una expareja en el contexto descrito, puedan tener relevancia dentro de un eventual delito de coacciones si se acredita la finalidad intimidatoria, pero convertir ese uso en malversación exige un salto jurídico considerable que, objetivamente, presenta muchas dificultades técnicas. En un procedimiento de esta envergadura, donde intervendrán fiscales, jueces y, eventualmente, magistrados de tribunales superiores, los tipos penales se analizan con rigor, y el bloque de malversación, tal y como está planteado, es el que más problemas presenta desde el punto de vista de encaje típico. Puede generar debate mediático, pero en sede judicial necesitaría un encaje muy fino para no ser descartado o reconducido a una mera cuestión disciplinaria o administrativa. Por eso, dentro del conjunto de delitos presuntamente cometidos por el ex-DAO, este es probablemente el apartado más vulnerable de la querella, no porque no pueda existir un reproche ético o institucional, sino porque el umbral del derecho penal en materia de malversación es mucho más exigente de lo que a veces se transmite fuera de los tribunales. En cuanto al delito de coacciones, aquí también hay que hacer un análisis frío y técnico. El artículo 172 del Código Penal exige algo muy concreto: que alguien, sin estar legítimamente autorizado, impida a otro con violencia o intimidación hacer lo que la ley no prohíbe o le obligue a hacer algo que no quiere. En este caso, la tesis de la querella es que existiría una presión para impedir que la inspectora denunciara los hechos, pero para que eso encaje penalmente, hay un elemento clave que debe acreditarse: que el denunciado supiera que existía una intención real y concreta de denunciar y, a partir de ese conocimiento, desplegara una conducta dirigida específicamente a evitar esa denuncia mediante intimidación o presión suficiente para doblegar la voluntad. Es decir, no basta con que haya habido llamadas insistentes, mensajes incómodos o intentos de contacto. Desde un punto de vista defensivo, todo ese comportamiento puede ser interpretado, al menos inicialmente, como intentos de retomar la relación, de pedir explicaciones o incluso de intentar arreglar una ruptura sentimental. Eso por sí solo no configura coacciones penales. La querella menciona que en una conversación se habría manifestado la intención de denunciar y que a partir de ahí existirían presiones, pero, tal y como está redactado el documento, no queda plenamente desarrollado el nexo entre ese conocimiento claro de la intención de denunciar y una amenaza o intimidación concreta dirigida a impedirlo. El tipo penal exige algo más que una incomodidad o una insistencia molesta. Exige una presión idónea y suficientemente intensa. Además, el elemento del ofrecimiento de un destino laboral es jurídicamente más complejo de lo que parece. En la Policía Nacional existen numerosos puestos de libre designación y confianza, especialmente en niveles de responsabilidad. El director adjunto operativo tiene capacidad real de influir en determinados nombramientos o traslados. Que se le diga a alguien elige dónde quieres ir puede tener muchas lecturas, desde una forma de facilitar distancia tras una relación fallida hasta efectivamente una eventual compensación indebida. Pero convertir automáticamente esa frase en precio del silencio exige una prueba muy clara de la finalidad coactiva.
Para que prospere el delito de coacciones, el tribunal tendría que ver acreditado que esa oferta no era una mera gestión de destino dentro de la discrecionalidad del cargo, sino una contraprestación ilícita condicionada explícita o implícitamente a no denunciar. Y eso no se desprende de forma automática del contenido de la querella, al menos sin haber analizado el contexto completo de las conversaciones, los WhatsApp y los audios. En definitiva, este bloque acusatorio también presenta zonas grises. Puede tener recorrido si se acredita una presión directa, consciente y orientada a impedir el ejercicio del derecho a denunciar. Pero si lo que hay son llamadas insistentes, mensajes ambiguos y una oferta de destino que podría encajar en la dinámica habitual de puestos de libre designación, el encaje penal en coacciones no es automático. Aquí la clave estará en el contexto exacto de las comunicaciones y en si se puede demostrar la intención clara de neutralizar la denuncia mediante intimidación real y no simplemente mediante insistencia o torpeza emocional. Aquí hay otro elemento que también merece un análisis frío, más allá de lo estrictamente penal: la estrategia pública que está siguiendo el letrado de la denunciante Jorge Piedrafita Puig. No es habitual, aunque tampoco es ilegal, que en un procedimiento de esta naturaleza el abogado acuda de forma tan activa a platós de televisión, conceda múltiples entrevistas y participe de manera continuada en el debate mediático. Es una opción estratégica, pero es una opción. En casos de presuntos delitos contra la libertad sexual, lo más frecuente suele ser proteger la exposición pública de la víctima, intentar que el procedimiento avance en sede judicial con la mayor discreción posible y evitar una sobreexposición mediática que pueda generar presión añadida, especialmente cuando la persona afirma encontrarse en situación de baja psicológica y con un cuadro ansioso-depresivo. Y aquí aparece una tensión evidente. Por un lado, se sostiene que la inspectora está profundamente afectada, que ha necesitado tratamiento psicológico y que se encuentra de baja laboral. Por otro lado, el asunto está permanentemente en los medios, con intervenciones del letrado explicando detalles del caso y marcando el relato público. En una institución como la Policía Nacional, donde aunque haya más de 70.000 integrantes en determinadas escalas y ámbitos territoriales las personas se conocen, la presión interna puede ser considerable. Ahora bien, también hay que decir algo importante: la estrategia mediática no invalida jurídicamente la querella. El hecho de que un abogado tenga presencia pública o se defina como penalista especializado en casos relevantes, como él mismo hace en sus perfiles, no afecta por sí mismo a la veracidad o falsedad de los hechos denunciados. Puede generar debate sobre la oportunidad o conveniencia de esa exposición, pero no altera el contenido probatorio del procedimiento. Desde el punto de vista estratégico, hay varias posibles lecturas. Una es que se busque proteger a la denunciante mediante la exposición pública, generando un entorno de visibilidad que dificulte posibles presiones internas. Otra es que se pretenda controlar el relato antes de que lo haga la defensa. Y otra, más crítica, es que pueda existir un componente de proyección profesional. Todas son hipótesis. Lo que sí es cierto es que la exposición mediática en un caso de este calibre no es neutra. En cualquier caso, será el juzgado y no los platós de televisión el que valore la prueba. La sobreexposición puede tener efectos colaterales: endurecer posiciones, condicionar la opinión pública e incluso influir en la estrategia defensiva. Pero al final del procedimiento lo que contará serán los audios, los mensajes, los registros de llamadas, las periciales y el testimonio en sede judicial. En conclusión, si hay un delito que realmente pone en riesgo al exdirector adjunto operativo, es el de agresión sexual con penetración. Si la grabación se confirma, si el contenido respalda la ausencia de consentimiento y si el resto de pruebas periféricas encajan, el escenario penal puede ser muy duro para él, estamos hablando de un delito con penas elevadas y con una construcción jurídica que, tal y como está planteada, tiene recorrido real. Ahora bien, el resto de delitos que se le imputan, lesiones psíquicas autónomas, coacciones en los términos descritos y especialmente la malversación por el uso de medios oficiales, presentan más debilidades técnicas y un encaje jurídico mucho más discutible. Ahí la acusación lo va a tener bastante más complicado. Por tanto, el foco está claro. El procedimiento se va a decidir fundamentalmente en torno al delito de agresión sexual. Si ese bloque se sostiene, la consecuencia puede ser una condena severa. Si no se sostiene, buena parte del resto de la querella pierde fuerza. Ahí es donde se va a librar la verdadera batalla judicial, por lo que el exdirector adjunto operativo va a necesitar una defensa penal de altísimo nivel, técnicamente impecable y estratégicamente muy bien diseñada, porque lo que está en juego no es solo su carrera profesional, sino su libertad.
Y hasta aquí el análisis de hoy. Si te ha gustado este tipo de contenido, donde vamos al documento, al detalle jurídico y al fondo real de los casos, apoya el vídeo con un like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos análisis. Déjame en comentarios tu opinión, pero siempre desde el respeto y la prudencia, porque aquí hablamos de procesos judiciales reales y de personas reales. Nos vemos en el próximo vídeo.